La Segunda Guerra Mundial, el suicidio de la razón. Este conflicto bélico ocurrió entre 1939 y 1945. Te voy a contar algunas de sus causas. La primera de ellas son los resultados negativos de la negociación para la terminación de la Primera Guerra Mundial. Por una parte, Benito Mussolini había instaurado en Italia una política nacionalista llamada fascismo. Esto ocurrió en los años 20. Por otro lado, las consecuencias del Tratado de Versalles habían sido tan fuertes para Alemania que en su población habían creado muchos sentimientos de venganza. Fue así como crecieron liderazgos que exacerbaron los movimientos nacionalistas. Un ejemplo de ellos, su líder, Adolfo Hitler, como canciller, puso fin a la República y dio paso al Tercer Reich. Por otro lado, Japón para 1937 ya tenía conflictos con la Unión Soviética y con China. Esta situación lo llevó a firmar el acuerdo tripartito con Alemania y con Italia. Ahora veamos, para aquel momento existían dos tratados importantes. El primero de ellos entre ingleses y entre franceses de mutua defensa. Y por el otro lado, el germano-soviético de no agresión. Ahora te voy a contar algunos sucesos importantes. El primero de ellos, Hitler invade Checoslovaquia y luego se anexa a Austria. Posteriormente, Hitler y Stalin se dividen Polonia, uno por el este y uno por el oeste. La característica de este conflicto es la guerra relámpago. Alemania lanza su ofensiva contra Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Francia. Francia no estaba preparada para este ataque y rápidamente su resistencia es vencida. No había nada que hacer y finalmente firma la capitulación en París. 2. El rol de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Luego que Hitler rompiera el pacto de no agresión e intentara invadir Rusia, Rusia le declara la guerra. Entonces tenemos dos bandos. Por una parte están los aliados, compuestos por Gran Bretaña, la Unión Soviética y más adelante Estados Unidos. Y por el otro lado tenemos el eje, Alemania, Italia y Japón. 3. El rol de Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial. La isla bajo las bombas. Este enfrentamiento se caracterizó por la campaña aérea. Desde 1940, Alemania mantuvo constantes sus bombardeos sobre Gran Bretaña. Hitler quería invadir la isla y a esto se le conoció como Operación León Marino. Sin embargo, la población resistió y al otro lado del Canal de la Mancha mantuvo su independencia. ¿Y quién fue el líder de Gran Bretaña en este tiempo? Winston Churchill. Más adelante nos daremos cuenta que Churchill fraguó junto con Franklin Delano Roosevelt y Stalin una alianza que los llevó a la victoria. Pearl Harbor, el fin del aislamiento de Estados Unidos en la guerra. Japón atacó por sorpresa la base militar estadounidense de Pearl Harbor en Hawái el 7 de diciembre de 1941, destruyendo gran parte de su flota del Pacífico. Ante esta situación, Franklin Delano Roosevelt tuvo que tomar varias decisiones, abandonar la neutralidad y declarar la guerra a Japón. 5. Stalingrado. Hitler avanzó hasta el sur de Rusia para controlar los campos petrolíferos. Quiso llegar hasta los Urales, sin embargo, la resistencia rusa fue más fuerte. Allí inició la gran derrota de los alemanes. El Holocausto. Para 1942, los alemanes pusieron en práctica su programa de solución final. Este programa tenía como objetivo la eliminación sistemática de población judía en los campos de exterminio. En total fueron más de 6 millones de personas judías quienes fueron asesinados brutalmente. A esta cifra se suma población homosexual, presos políticos y población gitana. 7. El derrumbamiento del Tercer Reich. Alemania fue derrotada por los aliados en la batalla de las Ardenas. Posteriormente, el Ejército Rojo llegó a Berlín en abril del 45. Para mayo, la Alemania nazi había capitulado días después del suicidio del Führer. 2 bombas atómicas. Avanzaba el conflicto entre Estados Unidos y Japón, pero ¿cuál era la solución a esta guerra? ¿Evitar que llegaran los alimentos a la isla o realizar un ataque certero? El 6 y el 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanza 2 bombas atómicas, en Hiroshima y en Nagasaki. Menos de un mes después, Japón capitula y da fin a la Segunda Guerra Mundial. Y ahora veamos los resultados de la Segunda Guerra Mundial. Por una parte, tenemos miles de víctimas. Por otro lado, tenemos un continente completamente destruido, vías, caminos, ciudades en ruinas. Adicionalmente, tenemos una Alemania dividida. La reconstrucción de todos estos países se va a dar posteriormente a través del Plan Marshall liderado por Estados Unidos. En aquel escenario se crearon 2 bloques, uno occidental, capitalista, liderado por Estados Unidos, y uno oriental, comunista, liderado por la Unión Soviética. De todas formas, cada uno tenía sus zonas de influencia. Y adicionalmente,
inició el auge de la carrera armamentista, creando el escenario perfecto para la Guerra Fría. Por otro lado, se da el nacimiento del Estado de Israel y finalmente la creación de la Organización de Naciones Unidas, la cual tiene como principal instrumento jurídico la Declaración Universal de los Derechos Humanos.